Bienvenidos a la Cátedra de Entrenamiento Deportivo. Esta cátedra en su momento la llamamos Principio de Entrenamiento Deportivo, todavía sigue con esa denominación, pero en realidad se ha ido convirtiendo a lo largo de los años en una especie de teoría del entrenamiento deportivo. Esta cátedra está a cargo de Leandro Barbeira, durante mucho tiempo compartimos la cátedra, y yo todos los años, para que ustedes me conozcan también no solo como director, sino también como docente, tengo el gusto de dar esta primera clase, que es, en alguna medida, la manera que entendemos el entrenamiento deportivo nosotros. La mayoría de los docentes de esta casa compartimos esta visión. Y como ustedes ven, vemos el entrenamiento deportivo como un proceso pedagógico, y yo le diría como una gran oportunidad pedagógica. Tenemos que aclarar en primer lugar que en lo que es la concepción, les diría, del entrenamiento, nosotros entendemos que comprende tanto a la preparación como a la competencia. O sea, son dos procesos conjuntos. A veces algunos dicen que el entrenamiento es por un lado y la competencia por el otro. Nosotros, para nosotros, el entrenamiento deportivo es un todo, en sentido amplio, donde va a haber un momento de preparación y va a haber un momento de competencia. En ambos se aprende, en ambos se adquiere conocimiento. Lo primero que tenemos que entender es que el entrenamiento deportivo es una estructura hipercompleja, donde se conjugan diferentes estructuras: la estructura condicional, la estructura socioafectiva, la estructura coordinativa, la estructura mental, la estructura creativo-expresiva, lo emotivo-volitivo, o sea, lo que hay que poner. Y realmente uno a veces pensaba que en el entrenamiento deportivo era todo, bueno, pensar que hago esto y va a resultar tal cosa. Y realmente no es así. O sea, nuestra definición se ha ido completando en el tiempo y ya se las anticipo, pero poco a poco la vamos a ir desgranando para saber qué hay detrás de cada una de estas palabras. Entendemos que en primer lugar es un proceso pedagógico, sistemático, complejo, donde a través de correlativas adaptaciones buscamos la obtención de un rendimiento óptimo. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado, cuando decimos proceso quiere decir un conjunto de acciones en el tiempo, acciones que se dan en el tiempo. Y si analizamos el proceso de entrenamiento deportivo, algo que hay un momento de iniciación, hay un momento de desarrollo, hay un momento de elite, donde vos llegás a tu máxima posibilidad, por supuesto. Esa puede ser llegar a la primera del club, o ser campeón sudamericano, o ser campeón panamericano, o ser campeón olímpico, o campeón mundial. Hay después una fase de mantenimiento y finalmente hay un proceso de longevidad deportiva, un proceso a largo plazo, un proceso de muchos años. Adelante. Cuando decimos pedagógico, que es un poco el centro de nuestra charla de hoy, para hacerlo sencillo, nosotros en el entrenamiento deportivo trabajamos, yo diría, en tres direcciones, en tres direccionamientos, que la hemos sintetizado en esta frasecita que ustedes ven sencilla y que es el ser, el saber y el hacer. ¿Qué es lo pedagógico del entrenamiento deportivo? Por un lado, nosotros estamos formando una personalidad. Si tienen ustedes la actitud de ser un buen deportista, si quieren primero de ser una buena persona, y a partir de ahí, ver de qué manera vamos a ir estableciendo un vínculo muy particular con los deportistas. Yo siempre digo que si algo me quedó de tantos años de trabajo en el entrenamiento deportivo es la relación con mis exatletas, donde hoy me llaman para decirme que se casaron, para decirme que se divorciaron, o que tuvieron un hijo, o que tienen un tema y que lo quieren conversar conmigo. Esa relación no quedó por la sentadilla que les hice hacer, por el trabajo que hicieron, los piques, las levantadas. Eso quedó por fundamentalmente el vínculo que establecimos en esta dimensión. La segunda es la dimensión del saber, que tiene que ver lo que hoy ya está en boga en muchos congresos deportivos, que es los aspectos cognitivos. O sea, lo que en definitiva el deportista debe saber. Y nosotros, esto casi se relaciona con la que tenemos abajo, que es el hacer, hemos estado demasiado preocupados por el hacer.
Yo pasé etapas de mi vida buscando ejercicios, perfeccionándolos, o sea, y realmente, a través del análisis, después de algunos años, nos vamos dando cuenta de algunas cosas, vemos que el saber, lo que el pibe tiene que saber hacer, es la nueva dimensión. Para esto nos tenemos que dar un momento para que esos aprendizajes se efectúen. No les digo en una situación de aula, pero sí que el entrenamiento debe tener siempre un espacio para lo cognitivo. Al principio, en el medio, parándolo, el entrenamiento y diciendo, muchachos, a ver, vamos a pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Al final, a veces hasta con deberes para la casa. Hay momentos que hay algunos deportistas que yo le he dado algunas lecturas interesantes, algún reportaje que a veces salen buenos, en la tele o en un diario, para que lo piensen, lo reflexionen, se vean ahí, y las devoluciones son hermosas. Y por otro lado, el hacer, lo que hemos hecho habitualmente, la habilidad deportiva, la habilidad condicional, que es lo que son nuestras herramientas, nuestros medios de entrenamiento, donde, bueno, siempre se aprenden cosas nuevas. Cuando yo entrenaba allá por los 80, había un montón de cosas que yo intuía, que después fueron a hacer entrenamiento intermitente. Yo trabajaba en el tenis y tenía chicos de buen nivel, en ese momento número uno de Argentina, y sentía que parte del entrenamiento, los trabajos largos de resistencia no me servían para nada, pero no lo podía demostrar porque la teoría me decía otra, que era un trabajo aeróbico que era necesario. Después en el 95 nosotros empezamos a entender lo que era el intermitente y finalmente en esta licenciatura a través de Rubén Argemi fue donde lo empezamos a difundir a nivel país. Adelante. Sistemático. Yo siempre digo cuando decimos sistemático, una manera quizás de entenderlo es que ustedes digan palabras que se les ocurran que sean lo contrario a sistemático. Como están en casa pueden decir algunas cosas hasta un poquito subidas de tono. Vamos a decir que algunos siempre me dicen, sistemático. Sí, desordenado. Sí, improvisado. Sí, todos términos, que ustedes agreguen los que quieran, que tienen que ver con lo que no es sistemático. Y siempre decimos, si el entrenamiento deportivo ocupa tanto tiempo de la vida del deportista, tantas horas de esfuerzo, tanto tiempo, tiene que ser sistemático o desordenado. Y a partir de acá aparece este principio como un principio fuerte. Se apoya indudablemente en una teoría. Decíamos que esta teoría del entrenamiento se nutre de diferentes teorías. Y esta es la teoría general de sistemas, que Bertalanffy allá por el 30 la estaba difundiendo, y que poco a poco yo le diría que Verjoyansky es la que lo pone encima de la mesa en los 80. En principio pensemos que un sistema es una estructura compuesta de partes que se relacionan entre sí. O sea, un sistema, eso tiene una buena definición. Y tenemos una primera clasificación en abierta y cerrada. ¿Qué es un sistema abierto? Adelante. Pensemos que un sistema se comporta de tres elementos. Un elemento que podríamos ser el input, que es todo lo que se introduce en el sistema mismo donde se producen las transformaciones, que realmente se están dando, en este caso puede ser dentro de la persona, las adaptaciones, y por otro lado un output, que resulta realmente el producto de ese trabajo. Veámoslo un poquito más claro ya con temas del entrenamiento. Volvamos uno para atrás, Leandro, por favor. Tenemos en primer lugar un sistema, digamos, abierto, donde el input es el estímulo de entrenamiento, el sistema es las modificaciones que se producen y el output es el resultado. Y acá termina todo. Y vamos por comparación lo que es un sistema cerrado. Adelante. Acá, de nuevo, será el input, será el sistema, será el output, pero de ese output, de ese resultado del entrenamiento, nosotros volvemos a
retroalimentar el sistema y producir las adaptaciones necesarias. Es un sistema, como ven ustedes, de retroalimentación en una estructura cíclica. A ver, si tuviéramos que realizar un ejemplo de entrenamiento. Supónganse que hacemos un método de entrenamiento X, continuo, accionado, el que a ustedes más les guste. Ese es el input. A partir de ahí, vamos a ver los hechos. Se hizo un trabajo pretemporada de rugby, primer día, 8 kilómetros. Trabajo de resistencia para empezar a trabajar. ¿Cuál va a ser la adaptación? Y diferente adaptación, cada uno de los deportistas va a tener una diferente adaptación a ese trabajo. A algunos les va a rendir más, a otros les va a rendir menos. Empecemos a pensar, digamos, simplemente, que hay personas que tienen fibras rápidas dominantes, entonces ese trabajo no le va a ser tan beneficioso. Y va a haber otras personas que realmente son más de fibras rojas y que indudablemente les va a sentar bárbaro ese tipo de trabajo y lo van a disfrutar. Va a haber un resultado, algunos van a llegar vamos a pensar en 4 minutos el kilómetro, otros en 4,5, otros en 5 minutos el kilómetro, ese va a ser el resultado. Una situación en un sistema abierto sería que repetimos lo mismo, con mayor volumen, vamos a correr 9, vamos a tratar de levantar un poco la intensidad, esto sería una alternativa. La otra alternativa sería que nosotros dividamos esos primeros grupos y ya empecemos a individualizar el estímulo. Entonces, acá, este resultado se adapta para que ese nuevo estímulo ya sea mucho más individualizado. Adelante. Tenemos entonces, el input es el entrenamiento deportivo, el sistema son los deportistas o el equipo, también podría ser el equipo, y el output es el rendimiento deportivo. Y lo primero que tenemos que saber, que hoy tenemos transformaciones conocidas, nosotros sabemos que haciendo las cosas de determinada manera pasan determinadas situaciones que sabemos que son así, pero también sepamos siempre, y esto es, yo le diría quizás la magia del entrenamiento deportivo, que hay transformaciones que son desconocidas. O sea, todavía hay transformaciones que son desconocidas. Yo era atleta en corredor de 800 y 1500 metros, allá por fines de los 60. Y yo sabía lo que era el ácido láctico, lo tenía claro, no le conocía el nombre, pero sentir las piernas pesadas, que no daban más, lo tenía claro, era, digamos, un síntoma de mi entrenamiento de los 800 metros, de pasadas de 400, de pasadas de 600, lo tenía muy claro, no sabía que era ácido láctico. Recién, cuando en el 70 y pico de Alemania del Este se pasa a Alemania Occidental, a través de los trabajos que se venían haciendo, empezamos a saber el entrenamiento deportivo lo que era el ácido láctico. Adelante. Uno más. Entonces, el input pueden ser, retrocedamos uno. Tenemos, por un lado, lo que es el programa de entrenamiento deportivo. Por otro lado, tenemos las influencias controlables del entrenamiento, lo que nosotros proponemos. Y por otro lado, tenemos la influencia no controlable del entrenamiento. ¿Qué cosas se nos escapan? ¿Qué cosas no podemos manejar? A ver, pensemos equipo de fútbol de la B. Estamos entrenando muy, muy tranquilos. Y de golpe entra la barra brava, unos muchachos de la barra brava a la tribuna a ver el entrenamiento. ¿Ese entrenamiento es el mismo? ¿Cómo juega esa presencia? O nosotros empezamos a hacer un tipo de trabajo y no sabemos que Juan, digamos, tuvo una noche, vamos a decir, agitada. Todo lo que va a pasar ahí, evidentemente, si no lo tenemos en cuenta, no lo controla. ¿Qué pasa en el sistema? Y en el sistema va a haber procesos de adaptación al entorno del entrenamiento, va a haber procesos de adaptación al aprendizaje, va a haber procesos de adaptación al esfuerzo, va a haber procesos de adaptación al entorno de la competencia, va a haber procesos de adaptación, digamos, a la adaptación psicológica a la competencia. Hemos visto grandes jugadores que cuando entran a los grandes clubes y enfrentan, no sé, la Bombonera, o alguno de los otros grandes estadios. O sea, ¿qué pasa con el jugador? ¿Se adapta a ese entorno de entrenamiento? ¿Cuánto tiempo tarda en adaptarse? ¿Cuánto tarda adaptarse a ese? Y después vamos a tener el output, que son los efectos realmente observables
evaluamos fácilmente el entrenamiento, hacemos un trabajo y realmente sentimos y lo vemos, digamos, sin ningún tipo de problema, porque lo medimos con el cronómetro, lo medimos con el peso que levantó, hizo sentadilla con tantos kilos, hizo pectorales con 120 kilos, o sea, eso lo podemos evaluar. Los efectos no observables de la evaluación del entrenamiento, o sea, qué cosas no llegamos a poder observar. Y después tenemos los resultados objetivos de la competición. Corrió y salió primero, corrió y salió último, estamos primeros en la tabla, estamos últimos en la tabla. Adelante. En definitiva, el principio del feedback, recordémoslo siempre, tenemos el input, tenemos un sistema, tenemos un output, y ahí aparece el feedback, que es un mecanismo comprobador de aquello que observamos que fue el resultado del trabajo, que aparece después un mecanismo corrector para que esto, bueno, se lleve en la dirección que nosotros queremos. Adelante. Decíamos que era un sistema complejo. Y esto es una de las cosas que hace ya algunos años que agregamos a la definición. No estaba en las definiciones originales. Tiene que ver con un librito de Eugene Morin, Introducción al sistema, Introducción a la complejidad, creo que es el título, Eugene Morin. Chiquitito, se los recomiendo si tienen ganas de leer algo sobre este tema. No habla, por supuesto, ni de educación física ni de deporte. Que realmente lo que tenemos que entender que hay un montón de estructuras, de componentes que interaccionan, que el resultado no es lineal. Veámoslo un poquito más adelante. Digamos, normalmente uno piensa que va a haber una causa y a partir de ahí va a haber un efecto que nosotros pensamos que se va a producir. Pensamos que va a haber una carga determinada y va a haber una adaptación. En parte es así, digamos, en una primera visión, yo ya cuando empezaba a entrenar y demás, creía que eso iba a suceder. Traía mi experiencia de entrenamiento, lo planteaba con los jugadores, y me acuerdo, si quieren ustedes, para contar un poco algunas anécdotas. Yo era corredor de 800 y 1500, como les conté, y mi primer trabajo de preparación física es un equipo de rugby en el Club Ciudad de Buenos Aires, la primera división, y lo saco a correr. Y me di cuenta que me miraban con ciertas caritas, sobre todo los de mayor envergadura, o sea que, digamos, esa tremenda estructura, introducida así, salir a trotar suave, para mí a trotar casi les diría lento, y realmente después varios me contaron que estaba en una posición incómoda, que les dolía parte de la cintura, que realmente eso les costaba. ¿Qué quiere decir? Que esa carga, sin la adecuada preparación como yo la había hecho, indudablemente no iba a producir la adaptación deseada, que había otros factores que había que tomar en cuenta. Primero, que no estaban acostumbrados. Seguro que era un piso duro al que tampoco estaban. Seguro que estaban en una intensidad que para mí era lenta y para ellos quizás era demasiado. Y por supuesto que no era diferenciada entre los diferentes jugadores, que saben que hay jugadores livianos, ágiles y demás, y jugadores más pesados. En los equipos de primera división, segunda división, tenemos diferencias notables. Entonces, esto que queremos que sea lineal, que sea unidireccional, que sea realmente intersubjetivo, que sea un sistema simple, no es así. ¿Cómo es el entrenamiento deportivo? Adelante. 1 más 1 no es 2. Este es el principio básico con una ayuda a memoria. Adelante. La estructura compleja, que significa que yo cuando cargo, estamos diciendo, recordemos estos jugadores de rugby trotando, nosotros le aplicamos a ese deportista la carga. Y lo que le pasa a él, que es un ser dinámico por excelencia, es diferente. Y a su vez va a ser diferente al que está al lado de él. Y va a haber un montón de situaciones que son sus capacidades, no sé, la temperatura ambiente, el día que pasó,
los años de entrenamiento, un montón de dificultades que va a hacer que nosotros tengamos que ver esto desde otra visión, no lineal, multidireccional, intersubjetiva, y como un sistema complejo. Esto es muy teórico, pero reflexionenlo cuando estén entrenando a alguien y van a ver que a este sujeto la cosa le va bárbara y al de al lado le estás aplicando lo mismo y realmente no pasa lo mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una visión, yo les diría, en primer lugar individual. Mis amigos cubanos siempre me decían que en un equipo era una suma de individualidades, además de ser un equipo. Entonces tenemos que tener un claro sentido de qué le está pasando a cada uno. Adelante. Y a ver, vamos a trabajar las estructuras que vimos en este sujeto. Qué gran jugador. A ver, esa carita que ustedes están viendo bien, ¿hay una estructura, digamos, condicional? Sí, seguramente sí. ¿Hay una estructura coordinativa? La pucha. ¿Sí? ¿Hay una estructura, les diría, volitiva? ¿Este pibe quiere? Creo que sí. ¿Hay una estructura socioafectiva? Miren los ojos. ¿Saben dónde está el compañero? ¿Saben dónde está el contrario? ¿Hay una estructura mental? Sí. En el deporte, todo esto se da a la vez. En la competencia, pero también nos entrenamos. Buscando la estructura condicional. Pero me está jugando lo volitivo, no hay un entrenamiento mental, que hablábamos hoy al principio, qué está pasando con el tema cognitivo, qué está aprendiendo, qué conclusión está sacando de su acción. Yo trabajé con un gran maestro, León Masnubel, siempre preparador físico en Racing, equipo de Liga Nacional, y les cuento una anécdota para meditar un poco todo esto. Él veía los videos de los partidos, y yo, después del partido, recibí el cassette, y lo pasaba en un bar, allá por Caballito, y en ese bar, el televisor no se veía el noticiero de Canal 7, se veía los videos de básquet. Varias veces veía el partido, me diría, entre 4 y 5 veces, junto con Tom Cachier, que era su ayudante de campo, y una charla, y estar ahí era una escuela de básquet y de vida. Cuando volvíamos al entrenamiento, llegábamos a Racing y nadie digamos, se sentaba en la mesa donde estaban las nubes, llegaba una hora antes siempre, por ahí llegaba yo, por ahí llegaba el cachero, empezaba a charlar lo que iba a hacer, y después llamaba a uno que llegaba lo llamaba. Y me decía, yo no te dije que si vos sacás el pie, te van a pasar por ahí, lo hiciste a los 3 minutos, a los 7, a los 8, en el segundo tiempo, tal, tal, tal. Sin anotar de animal el entrenamiento, le devolvía a cada deportista, ¿eh? desde el punto de vista cognitivo, qué cosas tenía que correr. Entonces, ahí aprendí, ¿no? Qué complejo que es esto, qué rico que es esto, y sobre todo qué artístico, es una creación. Avancemos un poquito más, salga la anécdota. Avanzamos